¿Por qué importa el grafito? Porque es un material clave para los autos eléctricos. Entonces, la huella de quién está detrás de este acuerdo, la de Elon Musk, para variar. Elon Musk, que tuvo una gran cortesía con los ucranianos, él les dio Starlink, les dio internet gratuito y luego le entregó la información a Rusia para que optimice los bombardeos. En muchas ocasiones. Zelensky es capaz de llevar al planeta a la Tercera Guerra Mundial. O sea, lo que busca Trump históricamente con su estrategia de aproximación a Rusia es romper la sociedad entre Putin y Xi Jinping, que es una sociedad contranatural, que se generó, se intensificó a partir de las políticas excesivamente belicistas que emprendieron los demócratas. La empresa Burisma y su dueño va a ser, creo que vamos a mencionar después, porque tiene mucho que ver con Zelensky. Kolomoisky, exactamente. Igor Kolomoisky. Sí. Ahora refugiado en Israel. Exactamente. No es que no sepamos. No, nada de casualidad. Igor Kolomoisky es un mafioso ucraniano, es un bandido de temer, tiene triple nacionalidad porque ha tenido que escapar varias veces, de hecho robó a los clientes del principal banco de Ucrania todo su dinero. Tiene nacionalidad chipriota, israelí y ucraniana. No es el único. De serie. Personaje muy importante de conocer realmente. También sería interesante mencionar el rol de Israel en todo esto, porque la oligarquía rusa también tiene ese link con la élite sionista, ese enlace. Yo no simpatizo con Zelensky. Yo sé que Zelensky muy probablemente va a vivir apaciblemente su retiro en la mansión que se compró con dudosos fondos en Italia y no va a rendir cuentas por nada. Nadie le va a contestar a los ucranianos por las entre 70 y 200.000 víctimas de esta guerra. Qué terrible. Nadie le va a contestar tampoco a los padres que perdieron a sus hijos, porque si en este momento Vladimir Putin tiene una orden de captura internacional, es por el tráfico de niños. Entonces yo veo una humillación a Ucrania. Ucrania fue utilizada, los ucranianos fueron utilizados como tontos útiles para una guerra donde el complejo militar industrial americano ganó billones de dólares pagados con los contribuyentes estadounidenses, y me señalo porque yo pago impuestos en Estados Unidos, contra nuestra voluntad. Murió muchísima gente, perdieron el 20% de su territorio, Ucrania terminó mucho más devastada de lo que terminó Rusia y ahora les están diciendo, además queremos que nos des el 50% de los minerales que te quedan. Es un insulto, es un escupitajo en la cara de los ucranianos. Europa está hundida, en gran medida porque ellos se entregaron a esa perdición. Está totalmente hundida y de hecho ahora estaban haciendo el show de nosotros vamos a defender Ucrania, no la pueden defender ni 3 días. Básicamente fue la cabeza del golpe, ¿no? Se quitó Yanukovych, se puso Poroshenko, alguien que era muy cerca a la casa, que por cierto ganó creo que 400% con la guerra. La jugada de los demócratas fue tan maligna como brillante. Primero, ellos pusieron a Putin ahí. Durante la administración, Bill Clinton era su candidato. Luego de que Clinton salga del poder, por cierto, recordemos que Putin le rogó de rodillas entrar a la OTAN a Bill Clinton, luego de que Clinton salga del poder con la fundación, Bill y Hillary, y esto lo demuestra Wikileaks, estuvieron dedicándose a enriquecer el uranio de las armas nucleares rusas con financistas americanos, como si estuvieran buscando, o sea, ganar fortuna con la expectativa de una tercera guerra mundial. Y ahora Estados Unidos vuelve a hacer un intento de monopolista de la producción industrial de Occidente tras haber quebrado Europa, tras haberles impuesto energía cara y tras ahora reírse en su cara y decirles encárguense ustedes de Putin, un monstruo que Estados Unidos fue alimentando de todas las maneras posibles. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. La guerra entre Rusia y Ucrania podría llegar a su final. Aunque esa es la ambición del mundo entero, no obstante, para que ello sea factible, es necesario que todos los actores involucrados alcancen acuerdos que sean beneficiosos para el tan anhelado alto al fuego. El fin de semana último, los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodymyr Zelensky y Donald Trump, respectivamente, mantuvieron una reunión clave en la Casa Blanca, la que alcanzó niveles de mucha tensión, ya que al ucraniano no le habría agradado del todo la sugerencia del mandatario estadounidense. Según informes que llegan del gran país del norte, los que conforman el primer anillo de Trump propusieron que Zelensky abdique de la presidencia y se llame a elecciones. Esto porque suponen que él mismo ya no es el líder que Ucrania necesita y que debería apartarse del cargo, dejando que el titular del Parlamento complete el periodo. Mike Waltz,
asesor de seguridad nacional de Donald Trump, expresó sus dudas sobre si Zelensky quiere realmente poner fin a la guerra. Dijo que contar con personas que sepan negociar y saber tratar con los rusos es la necesidad más prioritaria. Ante el panorama, los mandatarios de Francia, Reino Unido y Ucrania conformarían un equipo negociador que pasará sus propuestas al gobierno de Rusia, buscando poner fin al conflicto que el 24 de febrero cumplió 3 años de vigencia. La guerra, que incide directamente en los costos de productos de suma utilidad como el combustible, habría acabado con la vida de más de 10.000 civiles y decenas de miles de soldados de ambos países beligerantes. Tras el altercado de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, políticos de influencia ucranianos fijaron una reunión en Londres para discutir los alcances que tiene el acercamiento cada vez más estrecho entre Vladimir Putin y el jefe de Estado estadounidense. No se descarta que en las próximas horas se produzca una reunión entre el Kremlin y la Casa Blanca para alistar el que, según muchos, es el inminente fin de la guerra, que de darse, se daría de manera encadenada al cese del fuego en Gaza entre Hamas e Israel. Si ese acuerdo se da, se especula que muchos crímenes de guerra quedarían sin resolverse y la historia de invasiones rusas se podrían reescribir con el afán de sentarse a hablar de una eventual triangulación entre Estados Unidos, Rusia y el gigante asiático China. Muy bien, un tema serio, sumamente serio. Nos acompaña Juan Carlos Dos Santos, ya un conocido en la mesa, jefe área político de La Nación. O sea, vamos a ver qué dice La Nación enseguida. Y está con nosotros Nicolás Moraz, analista político, uno de los programas que más miro en YouTube, es tu canal. No sé qué les parece lo que se está pasando ahora vamos a decir, en el tablero de ajedrez del mundo que se está moviendo. No sé qué les pareció esa confrontación entre Trump y Zelensky. ¿Es un show o fue real? ¿Cómo vieron eso? Periodísticamente es algo que nunca se vio. Por más que los medios norteamericanos asisten a estas conferencias, sin embargo, el que haya salido del contexto, que hayamos visto algo que nunca vimos, es lo que le hace tan diferente, y además cómo el presidente de Estados Unidos manejó toda esta conversación. Claro, tenía a su vicepresidente allí, realmente lo acorralaron a Zelensky. Hay gente que dicen que fue a propósito. Por supuesto. O sea, el hecho de que sea público, ¿no? Que se enfrentan, o sea, en negociaciones pasa mucho, pero para la prensa ese es algo nunca visto, en un tono nunca visto, ¿no? Porque la diplomacia se quedó luego afuera. En realidad lo que siempre hacen es, los medios están en este tipo de reuniones, pero no sale de la parte formal, la diplomacia predomina allí. Sin embargo, en ese momento vimos algo que nunca vimos, a dos presidentes, a dos jefes de Estado con su vicepresidente uno, hablando como nosotros estaríamos discutiendo el tema. Totalmente bajaron a un nivel de entre amigos, entre comillas, discutiendo eso, no como diplomáticos, no encorsetados, no digamos, trancados con esa predominancia diplomática que existe siempre, donde todo es formalismo, todo está bien, no. Se sacaron todo lo que tenían que sacar porque Zelensky tampoco se quedó callado, y eso motivó la reacción del vicepresidente. Le dijo una ofensa muy grave al vicepresidente en su idioma, y se ve la embajadora de Ucrania tapando. La embajadora de Ucrania que estaba llorando ahí en el lugar, estaba desesperada porque se le fue de control esto. Este es el tema a nivel, digamos, la comilla periodística. Pero lo que hablaste primeramente es un tema geopolítico, y esas banderas que mostraban al comienzo, creo que Estados Unidos está creando una cuña para meterse entre China y Rusia. Le conviene más tenerle a Rusia de alguna manera controlado y a su lado calmado, para poder dedicarse a enfrentar a China, que es el principal desafío de Trump sobre todo. ¿Qué te pareció el debate? Yo te vi en internet, pero no quiero decir para dejarte a vos hablar, entonces. El leitmotiv que indica el compañero es tal cual, o sea, lo que busca Trump históricamente con su estrategia de aproximación a Rusia es romper la sociedad entre Putin y Xi Jinping, que es una sociedad contranatural, que se generó, se intensificó a partir de las políticas excesivamente belicistas que emprendieron los demócratas. Es muy importante para Trump emprender este camino porque se enfrenta a una hegemonía alternativa que es la China. Yo lo he
repetido multitud de veces, Rusia es un país no pobre, miserable en relación a su tamaño demográfico. Es un país que tiene un Producto Bruto Interno menor que Italia, teniendo el doble de habitantes. Es un país que tiene un Producto Bruto Interno menor que el de Brasil. O sea, alguna vez un senador republicano, si no recuerdo mal, un tanto agresivo, dijo que Rusia era algo así como un basurero con armas nucleares, en un tono muy despectivo. Tampoco es así. Putin es un tipo extremadamente inteligente y por tanto peligroso, pero lo cierto es que el músculo económico para rivalizar contra Estados Unidos lo tiene China. Es curioso que China, de hecho, fue construida, y lo hablamos alguna vez aquí, fue construida como potencia a partir de inversiones de los Rockefeller y de Estados Unidos, siguiendo con la doctrina G2 de Henry Kissinger, que buscaba precisamente destruir a la Unión Soviética, generándole una competencia interna en el bloque comunista. Y lo lograron. Ahora tienen que desandar ese camino. Ahora tienen que arrimar a Rusia y Estados Unidos para debilitar a China. Esa es la misión número 1. Luego entra una serie de cuestiones previas que merecen ser comentadas, porque generalmente en nuestro oficio, Borges decía, el periodismo es la colección de minucias efímeras. No es tan así, pero nosotros estamos muy al orden del día y nos olvidamos de las raíces de las cosas. Entonces, la enemistad de Trump con Zelensky proviene del primer gobierno de Donald Trump. Cuando Zelensky es llamado por Trump para que entregue información sobre la extremadamente polémica contratación de Hunter Biden en la compañía gasífera ucraniana Burisma Holdings. Sí. Entonces, Joe Biden se perfilaba para ser el candidato presidencial demócrata en las elecciones de aquel año. Tenía chances ya de ganarle a Trump en las encuestas, y Trump necesitaba demostrar lo que fue esa extrema corrupción ocurrida durante la administración Obama, donde esta empresa gasífera ucraniana contrata por una cifra millonaria a Hunter Biden, que jamás en su vida pisó Ucrania, que era una manera de sobornarlo. Es la empresa Burisma, y su dueño va a ser, creo que vamos a mencionar después, porque tiene mucho que ver con Zelensky. Kolomoisky, exactamente. Igor Kolomoisky. Sí. Ahora refugiado en Israel. Exactamente. No es que no sepamos. No, es casualidad. Igor Kolomoisky es un mafioso ucraniano que viene de, como toda la oligarquía de Rusia y de Europa del Este, es gente que tenía algún tipo de rol durante el régimen comunista y que luego consiguió negocios con los bienes del Estado, desguazándolos o lo que sea, en el contexto de las privatizaciones. Kolomoisky es un bandido de temer, tiene triple nacionalidad porque ha tenido que escapar varias veces, de hecho robó a los clientes del principal banco de Ucrania todo su dinero. Tiene nacionalidad chipriota, israelí y ucraniana. No es el único. De serie. Personaje muy importante de conocer realmente. También sería interesante mencionar el rol de Israel en todo esto, porque la oligarquía rusa también tiene ese link con la élite sionista, ese enlace. Por ejemplo, Avigdor Eskin, tesorero del partido de Putin Rusia Unida, también tiene doble ciudadanía rusa e israelí, también ha tenido que escapar de la justicia a varios países, y se lo sospecha de haber sido el encargado de mandar a matar a Isaac Rabin, que fue el premier israelí que en los 90 hizo el mayor esfuerzo posible para arribar a la paz con los palestinos. Por más que era un tipo bastante discutible en muchas cosas, Avigdor Eskin dijo por televisión, le lanzó una maldición hebrea de que supuestamente iba a morir en 33 días, en 34 días lo mató un extremista sionista y tiró el acuerdo de Oslo a la basura. Tan intenso y tan tóxico era el ambiente que con Netanyahu a la cabeza simularon una procesión fúnebre con un ataúd y una soga de verdugo hacia el primer ministro mientras coreaban muerte a Rabin. Y esto, por supuesto, es un comentario que hacemos en estricto contexto periodístico, informativo y documental, y repudiando cualquier forma de violencia extremista. Entre los protestantes había un tal Avigdor Eskin, un periodista ruso-israelí que había sido un profesor sionista clandestino en la Unión Soviética y que sería un riquísimo oligarca con la ayuda de su amigo Putin. De hecho, fue tesorero del partido de Putin y le regaló propiedades en Israel personalmente. Les recomiendo este video, Los crímenes ocultos de Israel, junto a Manuel Cantero, muy completo. Eskin financiaría también la traducción de los libros al hebreo del ultraconservador y ex nazi Alexander Dugin, un intelectual satanista y de primera llegada al Kremlin. Eskin se hizo famoso en aquella manifestación furibunda de 1995, pronunciando la maldición hebraica de los latigazos de fuego, una antigua invectiva cabalística contra Isaac Rabin. Básicamente se dice que 33 días después, el maldito parte de este mundo. ¿Y saben qué? Sea azar, conjuro o información privilegiada, su maldición se corporizó 32 días y 23 horas después. El 4 de noviembre, una coalición de izquierdistas organizó una manifestación en Tel Aviv en apoyo a Rabin
Rabin y sus acuerdos. Junto con su ministro de Asuntos Exteriores, Shimon Peres, Rabin declaró frente a 100.000 seguidores: la mayoría de la gente quiere la paz y está dispuesta a correr riesgos por ella. Luego bajó del estrado y al entrar en su coche, un joven extremista se acercó por detrás y le disparó 2 tiros en la espalda con una semiautomática Beretta. Toda la cadena de custodia, la principal del mundo después de la del presidente de Estados Unidos, falló. ¡Qué casualidad! El conductor Menachem Damati aceleró hacia el hospital Ichilov, que estaba a pocas cuadras, pero increíblemente se desorientó. Pasaba semáforos en rojo, se alejaba cada vez más, hasta que finalmente frenó cuando vio una patrulla de policía y le pidió al policía que lo ayudase, con el primer ministro muriéndose detrás. ¿Ustedes pueden creer lo que les estoy diciendo? Bueno, fue así. Rabin seguía consciente y mientras sus custodios le repetían que no era tan grave, se desangraba por completo. Cuando llegaron a la clínica, el corazón del primer ministro ya no latía. A las 23:15, su amigo Eitan Haber salió del hospital, miró a las cámaras y anunció el deceso. En el bolsillo del mandatario había una hoja de papel manchada de sangre con la letra de la canción israelí Shir LaShalom, Canción por la Paz, que se cantó en la manifestación y que habla de la imposibilidad de resucitar a un muerto. Entonces, hay elementos en los dos bandos que hay que seguir. De hecho, Zelensky fue putinista. Esto poca gente lo sabe. Yo hice un documental sobre Vladimir Putin, hice un documental sobre Volodymyr Zelensky. Yo vi los dos. Zelensky es hablante de ruso. Zelensky aprendió a hablar ucraniano hace 5 años para la campaña electoral. Y Zelensky trabajaba, su productora, su compañía de actores, para el canal de Kolomoisky, pero producían incluso en Moscú, porque era parte de un plan de colonización que impulsaba el Kremlin, de producir mucho contenido audiovisual en ruso para una minoría de los ucranianos, que es 100% ruso hablante, y Zelensky ahí jugaba un papel. Ahora, ¿qué pasa? Ucrania, durante el gobierno de Yanukovych, que era un títere de Putin en el año 2014, que ganó 2 veces, o sea, 2 veces se cometió un fraude abismal. En el 2004, lo que motivó la Revolución Naranja, y en el 2014, un fraude en favor del régimen prorruso. Para que tengan una idea, a Víctor Yanukovych lo sacaron de la cárcel porque era un ladrón de autos y un homicida común y lo convirtieron en un político prorruso. O sea, este es el background de los políticos de Europa del Este. O sea, es una competencia de mafiosos. Y en ese contexto, Estados Unidos caldea protestas en un enfriamiento con Rusia que ocurría también en un momento donde bajan los precios de las materias primas, y siempre que bajan los precios de las materias primas, el discurso norteamericano tiende a ser cada vez más hostil contra dictaduras que, cuando el precio del petróleo está alto, las miran con cariño, como la de Maduro, como la de Putin, etc. En ese contexto instigan la revuelta y Rusia anexa Crimea. ¿Ahí qué se viola? El memorándum de Budapest, de 1994. Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear más grande del planeta Tierra, como parte de la Unión Soviética, y Ucrania, junto a Kazajistán y otros países de la órbita soviética, entregan esas armas a Rusia bajo una promesa de garantías de seguridad de que jamás los iban a invadir. Y los invadieron. Y se quedaron con todo el territorio que Rusia reconoció que pertenecía a Ucrania. Uno de los territorios más castigados por el imperialismo ruso en la historia, donde se vivió, por ejemplo, el Holodomor, y murieron 6 millones de personas de hambre por culpa de Stalin a propósito, que les expropió las tierras y no les dio comida para que se mueran. O sea, Ucrania enfrentó muchas humillaciones. ¿Qué vi yo en esa escena? Yo no simpatizo con Zelensky. Yo sé que Zelensky muy probablemente va a vivir apaciblemente su retiro en la mansión que se compró con dudosos fondos en Italia y no va a rendir cuentas por nada. Nadie le va a contestar a los ucranianos por las entre 70 y 200.000 víctimas de esta guerra. Es terrible. Nadie le va a contestar tampoco a los padres que perdieron a sus hijos, porque si en este momento Vladimir Putin tiene una orden de captura internacional, es por el tráfico de niños, porque secuestraron masivamente niños ucranianos y se los llevaron a Rusia para entregárselos a padres rusos y que los críen como rusos, porque, a ver, el imperialismo americano ha generado matanzas terribles, el ruso también, no se quedan atrás. Entonces yo veo una humillación a Ucrania. Ucrania fue utilizada, los ucranianos fueron utilizados como tontos útiles para una guerra donde el complejo militar industrial americano ganó billones de dólares pagados con los contribuyentes estadounidenses, y me señalo porque yo pago impuestos en Estados Unidos, contra nuestra voluntad. Murió muchísima gente, perdieron el 20% de su territorio. Ucrania terminó mucho más devastada de lo que terminó Rusia, y ahora les están diciendo, además queremos que nos des el 50% de los minerales que te quedan. Mañana el progreso hacia la paz continuará cuando el presidente Zelensky visite la Casa Blanca
estará aquí mañana en la primera parte del día y firmará un acuerdo histórico que convertirá a los Estados Unidos en un socio principal en el desarrollo de los minerales y tierras raras de Ucrania y petróleo y gas. Y tenemos un gran entendimiento. Creo que va a ser genial para Ucrania. Vamos a estar en el sitio y estaremos excavando. Estaremos excavando. Excavar debemos. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, but they had to use our military. What about West If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. Es un insulto, es un escupitajo en la cara de los ucranianos y además es un mensaje para toda Europa. Europa está hundida en gran medida porque ellos se entregaron a esa perdición. Está totalmente hundida y de hecho ahora estaban haciendo el show de nosotros vamos a defender Ucrania, no la pueden defender ni 3 días. Pensé que el pueden propio robar a nadie, no recibe Joe eso. Biden en el debate No resiste. presidencial, que fue la final de su campaña, él mismo dice luego, y no pueden ver, pero ¿de qué me critican? Toda esa plata no va a Ucrania, va a nuestras empresas que producen las armas. Sí. O sea, porque Biden siempre tenía momentos lúcidos, ¿no? En Sí, todo sí, eso, pequeños momentos. a veces decía la verdad, ¿no? Sin querer. Por eso yo no entendí esa parte donde Trump exige y dice, pero nosotros le hemos dado demasiado. O sea, yo quiero recuperar, aunque sea algo de todas nuestras como inversiones o nuestra ayuda. Y lo trató de malagradecido, encima no agradece, ¿verdad? Y yo decía, y yo pensaba, a ver, ustedes que saben mucho más que yo, ¿acaso Zelensky no tenía el acuerdo antes? ¿No lo estudió antes? ¿No sabía lo que decía? ¿Por qué todo ese show? Él se prestó también para ese show, porque si él no estaba de acuerdo yo no sé con si el fue- acuerdo, porque él seguramente ya lo tenía, ya lo habrá estudiado pero antes. Yo no sé si fue todo un show o si realmente salió de la mano. Eso yo no sé. Pero, Yo ya no me sorprende más nada hoy día pero, porque a Carsten, todo he visto. Por eso ¿dónde no- Sí, viste puede ser. que si ya que estás accediendo a que estén todas las cámaras, diferentes medios, y lo vamos a hacer público y es como para la firma de algo, ¿no lo leíste antes? ¿No lo analizaste antes? ¿Que vas a estar entrando en un debate ahí? ¿Qué? Yo creo que él fue sorprendido. Sí. De alguna manera se sorprendió por la actitud del presidente y del vicepresidente. Él esperaba algo formal, como todos esperaban también, y terminó siendo un show mediático con Trump controlando los hilos de todo eso. Humillándolo, Y básicamente. humillándolo, Sí. hay una parte que dice, Obama te dio sábanas, yo te di javelins, esos son los antitanques. ¿Por qué esa diferencia? Y el vicepresidente le dijo que él operó para Biden y Kamala, que en un avión privado llegó a Estados Unidos para él apoyar a Kamala Harris. Y eso es cierto. Y es cierto. Sí. Entonces le sacó en cara todas esas ¿Ves? cosas y evidentemente con eso el camino ya fue mucho más tortuoso. El papel de la administración de Obama en todo ese conflicto es muy interesante. O sea, y vos sabes quién es Victoria Nuland, por ejemplo, ¿no? Que en su momento básicamente fue la cabeza del golpe, ¿no? Se quitó Yanukovych, se puso Poroshenko, alguien que era muy cerca a la casa, que por cierto ganó creo que 400% con la guerra. George Soros, buenísimo, para él se cerró la ecuación. Y como no sé si la gente sabe cómo Zelensky llegó al poder. Y es muy interesante porque se presenta como un blanco y negro, ¿no? Acá está el que defiende, acá el malo. Para mí es una película en que todos son malos. Total. No hay ninguno bueno Claro, ahí. claro. Está Putin, está... Pero de por Y sí él sigue siendo el director claro. de toda esa obra, ¿no? Pero de por sí él ese sale quiero de saber, una Claro, ese película. quiero es lo que saber. uno entiende. De por sí él sale de una película. Creo que él actor. se hace popular, se hace famoso Una en la tele- ficción, como actor, Se hizo- haciendo de presidente se hizo una o de serie gran- Un actor televisiva, cómico, un un actor actor servidor del cómico pueblo. que eso, él es ese mismo. Entonces él ahí en esa serie basó él su campaña, se hizo Increíble. popular y bueno, Pero la campaña la facilidad que Zelensky- tiene por ser un actor también. Где обычный учитель истории взял 2 миллиона для взноса в Центр избирком? Вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда.
Мы снова выберем пи***аса. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы бы устроил. Кортежи, на льготы ваши, на дачи, на. Мій батя сказав, що ви красава. І якби ви йшли в президенти, то він би за вас голосував. Да. Ну і мой теж. Мої батьки також вийшли. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. La campaña de Zelensky también fue amistad con Rusia, no confrontación con Rusia. O sea, él prometió no entrar a la OTAN. Básicamente, claro, ese para mí era el punto que Putin, que se sabía Era que Putin abiertamente lo dijo. Que es imposible que acepten. O sea, si tenés misiles con posibles cabezas nucleares americanos con la banderita OTAN a 300 kilómetros de Moscú, no sé. Exactamente, el móvil de Rusia para la intervención lo puso Estados Unidos. O sea, Ucrania pagó las consecuencias de que Estados Unidos le ponga los misiles ahí a Ucrania como parte de su eterno condicionamiento de apoyo económico, violando el acuerdo de Minsk. Entonces, Rusia violó el de Budapest, Estados Unidos el de Minsk, pagaron la cuenta fundamentalmente los ucranianos. Igual hay que entender que la jugada de los demócratas fue tan maligna como brillante. Primero, ellos pusieron a Putin ahí. Durante la administración, Bill Clinton era su candidato. Luego de que Clinton salga del poder, por cierto, recordemos que Putin le rogó de rodillas entrar a la OTAN a Bill Clinton, luego de que Clinton salga del poder con la fundación, Bill y Hillary, y esto lo demuestra Wikileaks, estuvieron dedicándose a enriquecer el uranio de las armas nucleares rusas con financistas americanos, como si estuvieran buscando, o sea, ganar fortuna con la expectativa de una tercera guerra mundial. El 20% de la reserva de uranio de Estados Unidos, Clinton vendió a Rusia. Y llamativamente, paralelo, hay donaciones fuertísimas a la fundación, que hizo Rusia a la fundación. Ellos dicen no tiene nada que ver, es solo coincidencia y lo tenemos que creer porque no hay otra, pero llama un poco la atención, ¿no? O sea, completamente, pero además recordemos, no solo Zelensky es actor, y es, me permito decirte, un buen actor cómico. Yo vi la serie entera cuando estalló la guerra, El servidor del pueblo. Es una buena serie, increíblemente, o sea, el tipo actúa bien, es divertido, es histriónico. O sea, eligieron a un sujeto de los medios o del show para llevar adelante o para hacer la máscara de prueba de una construcción política que dirige el oligarca Kolomoisky. Bueno, Trump también es un showman. Y lo que yo mostré en mi canal, por ejemplo, es él llega a la Casa Blanca, Zelensky, se baja de la limusina y Trump le dice, miren al tipo, vino vestido de gala esta vez. Ya lo empiezan a caldear desde el principio. Pretty close. How are you? Pretty shut. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump, you got enough. President Trump, you got enough. Thank you very much. Algo que no sé si tiene algún significado que yo no entiendo. ¿Por qué Zelensky con toda la plata no se compra un traje? O sea, no, porque es una imagen que fue construyendo durante la guerra. Él tiene a ese me refiero. Es obviamente una presentación que quiere decir algo, ¿no? Quiere decir estoy en guerra. Pero ¿qué le suma esto a Zelensky o no? No, Zelensky está en una encrucijada, está contra la pared. Zelensky, por cierto, ya venció su mandato democrático, o sea, el tipo suspendió las elecciones por intervención del Congreso, bastante discutible, y parte de lo que se pide en el acuerdo es que él se vaya. Probablemente eso va a ocurrir, aunque no esté explicitado, va a ocurrir. Su popularidad ha decrecido y él tenía que salvar la cara y decir, bueno, yo no entregué Ucrania. Hoy las declaraciones que hizo, y vi el clip hace 2 horas, porque mientras grabamos esto esta noche, se supone que podría llegarse al acuerdo, también se suponía que iba a llegar en esa reunión fallida. Zelensky dijo, caminamos hacia la paz con Rusia bajo el fuerte liderazgo de Trump. Hay que ver en qué queda, qué es lo que buscan con el tema de los minerales críticos. 2 cosas. Es mentira que Estados Unidos le haya dado $350.000 millones a Ucrania, es una de las típicas mentiras de Trump.
le dio 112.000, 116.000 millones, que es una barbaridad, y se lo dio para, como vos dijiste brillantemente, para las empresas del complejo militar industrial americano, que Estados Unidos no puso un solo muerto en esta guerra, lo pusieron todos los ucranianos, y lograron con esto debilitar enormemente al ejército terrestre ruso. O sea, ojo que consiguieron algo. Lograron que Rusia durante 2 años venda petróleo y gas a precios mucho menores que los que vendía, y por otra parte hundieron a la industria alemana y hundieron a Europa. Y ahora Estados Unidos vuelve a hacer un intento de monopolista de la producción industrial de Occidente, tras haber quebrado Europa, tras haberles impuesto energía cara y tras ahora reírse en su cara y decirles encárguense ustedes de Putin, un monstruo que Estados Unidos fue alimentando de todas las maneras posibles. La lógica del acuerdo que se escuchaba, obviamente eso es lo que se dice, lo que pasa de verdad ya no sé. Pero Trump dice, vamos a tener todos esos contratos de minería, de tierras raras y de minerales importantes. ¿Por qué? Porque si son empresas americanas que están ahí trabajando, Putin no les va a atacar porque son empresas americanas. Y ahí tendría que entrar. Esa es la razón oficial. Y ¿no? las garantías, supuestamente, que de esa manera él le puede dar a Zelensky. Porque Zelensky pedía garantías. ¿Pero es cierto eso o sea, al final Putin va a atacar a OTAN? Yo no creo. No, yo no creo que Putin ataque. De hecho, Putin debe estar agradeciendo la victoria de Trump por todos los medios posibles, porque le ha venido como anillo al dedo. O sea, se ahogó a la economía rusa, por más que no se logró la devastación que esperaban las sanciones. Ni siquiera sé si querían eso. Pero bueno, siguieron procesando el pago de la deuda. Primero JP Morgan de los Rockefeller, después el Barclays de la City de Londres. O sea, hay mucho menos guerra entre Rusia y Occidente de la que parece. Pero bueno, se fueron 300.000 personas de Rusia escapando del servicio militar. La mayoría eran profesionales jóvenes. Rusia tiene su propio problema, como el resto de Europa, de invierno demográfico. O sea, está perdiendo gente que era productiva para el país. Hay un montón de escasez de insumos claves para su industria, que no es una industria demasiado elaborada, pero que eso los ha afectado, por ejemplo, incluso en la producción de municiones. Por eso tuvieron que recurrir a Corea del Norte. Entonces Rusia está complicada. A Putin le hubiera convenido que esto no ocurra. Putin fue demasiado soberbio, creyendo que iba a llegar a Kiev en 2 semanas. No llegó para nada. Los ucranianos, parecía que iba a llegar. Pero que lo mismo lo dijo Trump. Si no te ayuda en 2 semanas. Pero ojo que en abril 22 se iba a firmar un acuerdo. Y que el plan de Putin era: yo voy con 200.000 soldados, voy a asustarle lo suficiente para firmar mis condiciones, y se iba a firmar. Entró Boris Johnson y dice: espera un poco, nosotros vamos a pelear hasta el último ucraniano. Claro. Dijo Boris Johnson, ¿no? De Inglaterra, que me parece macabro, ¿no? Claro, total, los ucranianos no son nuestros ciudadanos. Exacto. Sí, fue así esa posición. Mucha gente también aquí decía, ¿en qué nos afecta a nosotros la guerra entre Rusia y Ucrania? Y es bueno también traer, digamos, esa situación aquí en nuestro país y hacerle entender a la ciudadanía el concepto de cómo nos afecta a nosotros como país que estén en guerra, y bueno, cómo entra acá a jugar Estados Unidos también como un árbitro, ¿verdad? Como para traer esa paz que tanto uno está queriendo, ¿no? Porque si bien entendemos todas las cuestiones políticas, pero están muriendo muchísimas personas lastimosamente, y en una guerra sabemos que las guerras son crueles, ¿verdad? Familias cercenadas y demás, y finalmente termina afectándonos a todos. Yo escuché un alto rango militar estadounidense retirado, por eso habla libremente, y dice: hay 2 escenarios. Si Rusia pierde, ¿qué significa? Claro. Ellos no van a decir: nos equivocamos del país, vamos a otro lado. ¿No? En el peor de los casos dejan tierra quemada. Dice: bueno, por lo menos si pierdo, acá está mi bomba nuclear, como pidió Medvedev en algún momento, y se van. O ganan, entonces estamos en lo mismo, ¿no? Nosotros parece que perdimos la perspectiva de que estamos en una situación de una catástrofe nuclear potencial desde febrero del 2022, que pudo haber sucedido, quizás no, ¿verdad? Por todas las cosas que está diciendo que hay bajo la mesa, pero estamos expectantes a eso, y de repente nos acostumbramos a esta guerra, fue algo normal, pero estamos en una posibilidad, una guerra nuclear, en algún momento estuvo cerca, y creo que con respecto a lo que vos dijiste, cómo nos afecta la parte política y económica, Paraguay está muy vinculado a Estados Unidos, vinculado es una forma de decir. Te das cuenta que durante el gobierno anterior Paraguay tuvo una postura pro-ucraniana, absolutamente pro-ucraniana, con condenas. Y en este caso, ya cuando asume un nuevo gobierno
Trump, que tiene una postura mucho más accesible con Rusia, Paraguay también tiene que cambiar su discurso. Ya votó en las Naciones Unidas, se abstuvo de votar en contra de Rusia, que era algo que en el gobierno anterior no hubiese sucedido. Y ahí ya te lo está diciendo. Claro, los países se van alineando. En este caso Brasil, país como Brasil puede de repente refutar la política de Estados Unidos. De hecho, está pasando eso. Pero países pequeños como el nuestro tienen que adaptarse. No hay otra opción. Y con respecto a Ucrania, yo creo que fue algo triste tener que hacer una guerra de 3 años y perderla en una conferencia de prensa, porque ahí perdió Ucrania la guerra. Sí. En un momento, no sé si se recuerdan, cayeron misiles en Polonia. Sí. Y Zelensky dijo, ¿viste? Putin está atacando, y quiso apelar a la cláusula 5 del OTAN, que es la defensa todos contra el atacante. Resulta que eran misiles ucranianos, por suerte. Pero, o sea, ¿por qué digo por suerte? Porque si el OTAN, por X razones, y vemos Guerra Mundial 1, se desató por una estupidez, por o sea, no sé si qué tan... hace poco vi una película, pues tengo más o menos presente eso. Se puede desatar algo así, inclusive sin querer. Quizá la idea era una guerra convencional y se puede de repente salir de la mano. ¿Y qué pasa si entran en un conflicto nuclear? Tiene que optar China por un lado, no puede quedarse fuera. Entonces tenés de repente Estados Unidos a un lado, Rusia a otro lado, y un China que tiene que decidir. Ahí sí estamos fritos a nivel mundial. Incluso en esa conferencia Trump es lo que le reclama Zelensky, incluso le habla tipo de irresponsable. Estuvimos casi a punto de una tercera guerra mundial. Y Zelensky abiertamente pidió, ¿no? En muchas ocasiones. Zelensky es capaz de llevar al planeta a la tercera guerra mundial. Pero lo que yo siempre dije, entre comillas, y nota pequeña a pie de página, la fortuna de Trump se basa en casinos, hoteles y campos de golf. Si vuelan las armas nucleares, pierde valor. Entonces yo siempre, ni porque Trump sea mejor persona que otros, sino por pragmatismo, mi fortuna vale más con más paz que con más guerra. Porque ¿quién se va al casino si tu hijo, tu hermano, tu padre está en la guerra? Además, él lo dijo en campaña. Y dijo que él es un hombre de paz y que él se asumía ser presidente nuevamente de los Estados Unidos, él iba a traer la paz. Y esto es algo como que se lo debe a la gente, al mundo. I want to see peace. Look, you know why I want? Because I don't want all these people killed anymore. Jimmy Carter es parte de su plataforma de gobierno. Pero es lo que se espera también de Estados Unidos. Claro que queremos nosotros la paz. Jimmy Carter fue el primero que no metió al país en una guerra así abierta, ¿no? Pero yo siempre, o sea, yo apoyo a Trump y todo eso, pero siempre cuestiono, él es un tipo muy pragmático. Las formas. Y lo digo con cierto sarcasmo, ¿no? Claro. O sea, él ve su bienestar primero, vamos a ser sinceros, ¿no? Trump es Trump y lo mío es lo mío. Entonces yo siempre pensé, le creo lo de la paz, pero no porque sea mejor persona o algo así. No porque sea Gandhi. Pero por el simple pragmatismo, mi casino me va a traer más plata si hay paz. Claro. No, quizás soy muy ingenuo. Por suerte no vende armas entonces. Pero por si en esta negociación con todo lo que se va a quedar de Ucrania. Número 1, respecto a los minerales, para cuantificarlo. Sí. La principal reserva de minerales raros de Ucrania es la del grafito. Se supone que tiene el 5% de las reservas totales a nivel mundial. ¿Por qué importa el grafito? Porque es un material clave para los autos eléctricos. Entonces, la huella de quién está detrás de este acuerdo, la de Elon Musk, para variar. Elon Musk tuvo una gran cortesía con los ucranianos. Él les dio Starlink, les dio internet gratuito y luego le entregó la información a Rusia para que optimice los bombardeos. Por lo cual, entre otras cosas, borraron del mapa un hospital de niños y una casa de retiro de ancianos, que engrosan la lista de 11.000 civiles masacrados por Putin, que me parece justo calificarlo como un genocida. Y a Musk como un cómplice de genocidas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, porque él hizo lo mismo a los gazatíes con Israel. Les entregó Starlink a los gazatíes cuando ya estaban hasta con la electricidad, el agua y los alimentos cortados por las fuerzas sionistas, para después entregarle la información para que optimicen los bombardeos a Netanyahu. Por las dos cuestiones... Él negocia con eso, gana plata con eso. Sí, pero fundamentalmente por su vínculo con el Partido Comunista Chino y con Putin, hoy Musk no tiene acceso a claves de seguridad como tiene cualquier otro funcionario de esa envergadura en Estados Unidos. Porque la propia inteligencia americana sabe que Musk juega a 2 o a 3 bandas.
Entonces, hay que entender que el importante rol que tiene Musk en el gobierno actual de Trump es un elemento que puede hacerlo escorar hacia situaciones complicadas. Esta es complicada. ¿Por qué? Porque el 70% de esos minerales que tiene Ucrania están en poder de Rusia. O sea, Estados Unidos está reclamando la mitad de un 30% a un país que ya está ultra mega endeudado por culpa de Estados Unidos. Y esto es lo segundo que quiero decir. O sea, Zelensky es un Muppet. Literalmente los demócratas llevaron esta guerra. Buena parte de los republicanos también llevaron esta guerra. Y ahora lo quieren hacer ver a Zelensky como el tipo que está obstinado en exterminar al mundo. Y ellos lo mandaron a jugar. Y ahora él dice, bueno, me rindo y se va tranquilo a su casa. Pero Ucrania tiene las llanuras devastadas. Es la tierra más fértil del mundo. Sí. Junto con el Midi francés y la pampa húmeda rioplatense, son las 3 regiones más fértiles que existen para la producía de todo. agricultura. Era el granero de Europa, el granero del mundo. Impresionante. Hoy, la comida en todo el planeta es más cara. Un detalle sobre cómo Paraguay se beneficia a partir del fin de este conflicto. Uno de los mercados fundamentales de carne paraguaya es Rusia. Sí. Y ahora va a poder reanudar un volumen de venta que no podía durante el ciclo anterior, por lo que he leído en La Nación, de hecho. Así que probablemente sea... ¿Pero qué sea así. queda geoestratégicamente? O sea, hablando de la situación actual, Rusia no va a soltar Crimea, nunca más, No. y no va a soltar el Donbass. Tampoco. O sea, pase lo que pase, ese ya no van a abandonar. No. Aunque Ya, no la guerra. continúe la guerra o no, esa situación creo que es ya difícil Ya es de irreversible. mover. Difícil de mover. Pero- Yo vi algo, corrígeme si está equivocado, pero Khrushchev regala la Crimea a Ucrania. ¿Y cuál fue la razón? O sea, la Unión Soviética, ucraniano. de todos modos, él era ucraniano, pero ¿por qué le regaló? Porque celebró 300 años que Ucrania pertenecía al Imperio Ruso. O sea, no sé cómo tiene la ironía que está jugando en todo eso. O sea, Khrushchev, que era el secretario del Partido Comunista en la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética no tenía importancia porque de todo modo era un bloque. No Igual importa era. si te da este es un bloque, ¿no? Da igual. Y que Crimea, que no van a soltar, ahí está el acceso a la flota de Rusia y creo que es 90% ruso en Crimea, no sé cuándo es el porcentaje, pero bastante. Y Donbass, que tradicionalmente los que son más de origen ruso en Ucrania están en la zona del Donbass. Así es. Y ese, creo que Y eso sí también. los últimos 2 años sabemos que Rusia no va a soltar más esa región. Pero tampoco consigue lo que quería, que era No sé. deponer a Zelensky para poner un prorruso como fueron Leonid Kuchma, que le cortaba las cabezas a los periodistas. Por eso, de hecho, tuvo un escándalo y fue destituido, el primer presidente prorruso de Ucrania. Y Yanukovych, que como les dije era un delincuente común, que lo sacaron de la cárcel, lo metieron ahí, torturaba gente, etc. Ahora, también lo hizo Poroshenko y también lo hizo Zelensky, que recordemos que le prohibió la salida del país a los varones jóvenes ucranianos para obligarlos a pelear una guerra que no querían pelear. Cierto. Creo Entonces, que Zelensky metió Sí. preso a unos cuantos opositores también, ¿no? O sea, yo también entiendo. No es ningún Cierto, tímido sí. al Tampoco es un acto. santo, No, sí. obvio. a ver, cuando Vance le dice a Zelensky, tú no quieres la paz. Vance es un tipo que dice que él es marín, estuvo 3 años haciendo trabajo administrativo en una oficina y después hemos hablado de Vance ya, ¿no? Zelensky tuvo más riesgo de muerte que Vance, de eso estoy completamente seguro. Ahora, no me importa a mí Zelensky, yo no defiendo a Zelensky. Ruinoso lo que ha hecho Zelensky con Ucrania. Ahora, yo entiendo a los ucranianos que ven esto como un insulto. Claro. Están endeudados a perpetuidad con el Fondo Monetario Internacional y con BlackRock. Tienen que pagar ellos la reconstrucción de su país que fue devastado por una decisión estadounidense. Perdieron el 70% de sus minerales en manos de Rusia. Del 30% que les queda, 15% si se firma este acuerdo van a ser para Estados Unidos. ¿Qué chiste de mal gusto es este? O sea, es un país que ha sido literalmente aniquilado ¿Qué por le las queda? ambiciones y el ¿Y juego qué le sucio queda entonces ahora? de las potencias. Ni nada. No queda nada. Absolutamente Entonces, nada. ahora Estados Unidos que interviene y dice por la paz y se termina la guerra, ¿qué queda? Ucrania como perdedor, Rusia como ganador. Pero yo creo que Ganador, Rusia perdió muchísimo, ¿no? Yo creo que siempre hablamos de los ucranianos que realmente me dan mucha pena, pero ¿cuántos rusos morían? Nadie habla de ellos, no es su culpa, ¿no? Un Claro, muchacho de es que 18 los le da rusos una se lo ven como metralladora. Pero en la malos historia, también. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Quién ganó acá? Ah, es una buena ¿Quién gana? pregunta. pero- Probablemente van a decir que ganó Rusia, pero el análisis fino, por todo lo que venimos conversando, es que ganó Estados Unidos. O sea, Rusia vio su economía debilitada, consiguió un pedazo de territorio que no compensa las Para pérdidas nada, de hombres, para nada. ni de No era lo que dinero. buscaba No, tampoco. obvio. Quedó expuesta a la debilidad de Putin, que es Sí. un tipo que si no está tutelado por Xi Jinping,
tiene que estar tutelado por Trump, pero no es una potencia autónoma, porque tiene armas nucleares y nada más. Armas nucleares es un montón, pero nada más. Como es un montón, Putin sigue ahí. Y ya han pasado muchos presidentes Pero un gran norteamericanos. ejército también. Sí, pero el gran ejército ha perdido no, 200.000 hombres. Sí, perdieron, ha perdido muchísimo. tanques. Demostró que no fue efectivo. Un país, dijimos, en 10 días, y eso se traduce a 3 años. Entonces, la maquinaria bélica rusa no es tal. Así es. Pero ojo que Ucrania primero es un país muy grande. Se ve pequeño porque Rusia es tan inmenso, pero Ucrania es grande. Y los ucranianos son gente fuerte. Sí. Yo no quiero enfrentar ni uno ni otro. Lo han Y demostrado, conste que sí. mis abuelos sí estaban ahí peleando en la época de Hitler. Y no querés enfrentar ni uno ni otro porque quizás son los soldados más fuertes, quizás más crueles también, no sé. Pero yo no, si yo soy presidente de algún país cualquiera, ni uno ni otro quiero enfrentar. O sea, que no avance rápido es también porque Ucrania no es un país débil, ¿no? Se Es le un país plantó, fuerte. se le plantó. Pero igual yo te puedo decir de primera mano, no se puede ganar Rusia, nunca. No, además Ni comenzaron a recibir China ni ayuda. Estados Unidos, ¿por qué? Porque primero es inmenso, saben sufrir, esa gente vive en Siberia, 40 grados bajo cero, sin calefacción, sin agua, y están No felices de la tiene vida. resistencia, hay que decirlo. No sé o si sea, están felices de finalmente la vida, van a pero sí. ceder territorialidad, ¿no? Los ucranianos, o sea, no le queda otra. Sí, van a perder el 20% de su territorio. Probablemente van a entregarle a Estados Unidos los minerales que piden. Van a quedar Pero sí es cierto lo que dice Carsten. Es un país también muy grande. Si pierde eso no es Pero tampoco algo que le va a Ucrania, afectar ustedes saben demasiado. cuándo se formó. Por la ¿saben? paz. Pasa que lo que ellos perdieron celebro que la guerra termine, lo quiero dejar claro. No, Claro, también, Pero todos. el castigo que sufren los ucranianos por esto es aberrante y realmente interpela el papel de Estados Unidos en el mundo. Lo hicieron pelear esta guerra, pierden 1/5 del territorio, pierden toda su riqueza mineral y perdieron su riqueza agrícola, porque tuvieron incluso que inundar valles para dificultar el avance de los tanques rusos, y esa tierra ya no va a volver Ellos a ser mismos la volaron misma sus puentes, todo. O sea, por años. sí. Pero es lo que haría también, o sea, es Sí. algo que hizo Pero fue la en su situación del historia, momento. Sí. que hicieron nuestros países como fueron invadidos, o sea, no Pero en queda otra otras opción. palabras, en abril 2022 se podría haber firmado el mismo tratado sin perder toda esa gente, sin perder la infraestructura en ambos Pero lados. Estados Unidos consiguió lo que quería. Claro. Ahora tiene ¿Quién se los opuso minerales. ¿Quién se opuso Ese a es ese muy tipo? interesante, ¿no? Sí, Ese es yo creo muy que interesante. lo culpan a Zelensky justamente en esa reunión. Le sacó en cara eso Trump, que podía Pero haber yo terminado creo la que guerra él dijo en mayo. Zelensky, algo así. según yo tengo entendido, iba a firmar el acuerdo. Ese es yo corrígeme, pero y vino la alianza de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, no sé hasta dónde, Alemania, y le dicen que no. O sea, esa es la información que me llegó. No sé si es tan oficial o no. Igual pero- comentemos algo. Victoria Nuland, que armó esto, que no me que acuerdo sigue, qué está rol en el jugaba, mismo cargo todavía. en la Secretaría de Estado, era subdirectora de Asuntos de Europa. Ella es la Oriental. número 2 después del secretario de Estado. Era la subsecretaria de Estado, Victoria Sí, Nuland. pero es número Es la 1 número dos. sin el secretario de Estado, número 1. Que fue en el 2014 a alimentar el Amó golpe la- contra Yanukovych y hacer la Y revolución. salió la grabación de ella hablando con el embajador americano en Ucrania, donde dicen quién va a ser presidente, quién va a ser primer ministro, quién no. Ah, la Por ejemplo, pucha. Vitaly Klitschko, el boxeador, no, él no puede ser presidente, es difícil controlar, pero él puede ser intendente de Kiev. Y le graban. Y hasta hoy puedes meter en internet y vas a escuchar. Entonces el embajador le dice, pero ¿y qué hacemos con la comunidad europea? Y usa una palabra muy fuerte en inglés y dice, Que se... Sí. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Boak and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this.
I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. ¿Sabés dónde está Victoria Nuland ahora, Carter? En la CIA de Trump. La nombraron como senior advisor de la Central de Inteligencia con la nueva administración. Los tipos que armaron la guerra de Ucrania siguen en el poder en Estados Unidos. Más que es uno. De hecho, yo me acuerdo perfectamente cuando estalla la guerra y le escribe a Soros por Twitter, antes de que Musk compre Twitter: hey George, chequea tus mensajes privados, tengo algo interesante para ofrecerte sobre Ucrania. Estos tipos destruyeron un país, se quedaron con todos sus recursos. Estados Unidos hizo un negocio formidable con la venta de armas, muchísima gente murió y Ucrania ha sido aniquilada y humillada. Esto es un precedente, y ahora lo que quería agregar, y esto es lo último por lo menos referido a la cuestión de la paz de Trump. Durante muchos años yo también creí que era un presidente más pacifista. Hoy, a la luz de los hechos, tengo que dudarlo. Por ejemplo, cuando me puse a revisar las cifras de los bombardeos a civiles en Afganistán, mató el doble de gente que Obama. O sea, no inició nuevas guerras, pero las que estaban las continuó impertérrito. Casi lleva una situación de conflicto muy grave cuando mató a Soleimani, el general iraní, y ahora, ¿qué está haciendo? Se está abusando de los débiles. O sea, sí, es pragmático, es inteligente. No me voy a pelear con el tipo que tiene armas nucleares, pero amenaza a México con una intervención militar involuntaria por el tema de los cárteles. La guerra de Donald Trump contra los cárteles de la droga busca evitar que México se convierta en un narcoestado, dijo el día de ayer, 5 de marzo, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien recordó que su gobierno está facultado para usar a las Fuerzas Armadas contra estas organizaciones. En un discurso en la frontera sur de Estados Unidos, Vance dijo que su gobierno combate la inmigración ilegal y designó a las bandas narco como organizaciones terroristas con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque el plan también le está haciendo un gran favor al pueblo de México. Afirmó, si no logran controlar a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narcoestado donde los cárteles tendrán más poder que su propio gobierno. Agregó, Vance, la figura de mayor rango en la administración de Trump, que visitó la frontera, fue consultado sobre si militares estadounidenses cruzarían a México para enfrentar a las organizaciones criminales, clasificadas junto con el gobierno yihadista Estado Islámico como terroristas. Que la realidad del asunto, y hablo con expertos de este tema hace años, es que los cárteles lo manejan desde Estados Unidos, en gran medida. Wow. Ellos van descabezando al líder, van poniendo otro líder, lo hicieron con Escobar, lo hicieron con Noriega, que tenía un carnet de agente de la CIA, que lo metieron de dictador de Panamá y lo sacaron de Panamá, y lo hacen con los cárteles mexicanos. Ya hay drones de la CIA volando sin autorización en territorio mexicano. ¿A cuánto puede escalar? No lo sé. Pero después tenemos el tema de Gaza. Y están diciendo que encadenado al armisticio en Ucrania, el cese de hostilidades entre Hamas y Israel. Cuantifiquemos. 1.200 personas murieron el 7 de octubre en Israel. Bueno, buena parte de ellas fueron asesinadas directamente, esto lo releva New York Times, por el Estado de Israel. Directamente. El Estado de Israel mató a sus ciudadanos, a muchos de sus ciudadanos, a través de la directiva Hannibal para que no se los lleve jamás. Entonces primero lo matamos nosotros. Y eso es un hecho. Y está en New York Times, está en la BBC, está en el Jerusalem Post, que es un diario amigo de Netanyahu. 42.000 personas fueron asesinadas, 90% mujeres y niños en Gaza, 40.000. Y 146.000 más, según la prestigiosa revista británica The Lancet, murieron por la privación de alimentos. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. También asesinaron los israelíes a las personas que fueron a brindar ayuda humanitaria, como dijo el chef José Andrés, nominado para el Premio Nobel de la Paz, español, que mandó a su gente ahí, fueron matando uno a uno a las personas que ayudaban a los palestinos civiles inocentes que jamás empuñaron un arma, coche por coche. Try to be telling IDF that what are they doing, that they were targeting us in a conflicting zone, in an area controlled by IDF, them knowing that was our teams moving on that route with 2 armor, with 3 cars. Quisiera escuchar, por favor, que escuchaba a Juan Carlos, porque yo sé que vos sos un experto también en esa área específica. Una sola cosa que te voy a decir, y la verdad que vamos a chocar con esto. En Gaza no hay nadie que sea inocente, así de simple. Con eso ya te puedo decir todo. No hay nadie inocente. Es simple, no hay 90% de niños muertos no son inocentes. Son escudos. ¿La vida de los israelíes vale más que la de los palestinos? No, ninguna vida vale más que otra. Pero son escudos, fueron utilizados por escudos. O sea, nos vamos a salir un poco del tema, pero los chicos, los niños que murieron, porque sí murieron en una guerra, muere gente,
Esa gente fue utilizada como escudo, simplemente. Y lo que pueden decir, lo que sea, pero esa gente fue utilizada como escudo por su propia gente, simple. Las propias Naciones Unidas demuestran que Israel eligió bombardear, por ejemplo, una escuela de la ONU donde no había un terrorista ni a 20 kilómetros de Bajo distancia. las escuelas de la ONU había túneles, desde las escuelas de la ONU se lanzaban cohetes a Israel. ¿Qué puede hacer Israel? The Times of Israel releva que el director de inteligencia nacional de Benjamín Netanyahu en febrero del año 2020 viajó a Qatar para garantizar que Israel siga financiando a las autoridades de Hamas, que en ese momento estaban exiliadas allí. En 2006, Wikileaks, que es la principal red periodística del mundo, releva que la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv reportaba al gobierno de Bush que Israel había apoyado financieramente a Hamas para que gane las elecciones. Así es. Porque era una coartada para hacer lo que están haciendo, que es una limpieza étnica y un genocidio equiparable al horror que cometió Hitler contra los judíos en los años 40. No hace falta, a Israel no necesita hacer todo eso para limpiar Gaza. Trump está proponiendo llevarse a los palestinos a África contra su voluntad. Son refugiados, son palestinos, son refugiados. Involuntariamente de sus casas, llevárselos contra su voluntad. Y van a tener que irse a Jordania o a Egipto. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future. La propuesta de Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza no contempla el derecho de los palestinos a regresar al enclave. Así lo confirmó el presidente de Estados Unidos durante una entrevista con la cadena Fox News. No lo tendrían porque van a tener viviendas mucho mejores. Estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que retornar ahora, pasarían años antes de que puedan hacerlo. No es habitable. Estoy hablando de empezar a construir y creo que podría hacer un trato con Jordania, creo que podría hacer un trato con Egipto. Hay que verlo como si fuera un desarrollo inmobiliario para el futuro. Vamos a ver si se van, porque llevan 80 años aguantando lo que es un intento de exterminio. Ellos son refugiados. O sea, ya que se van a aprovechar de su estatus de refugiado para recibir dinero de todo el mundo, siendo 4 o 5 generaciones que están en ese lugar, nunca asumen una nacionalidad, siguen siendo refugiados, entonces bueno, a los refugiados se les puede, civiles, ¿cómo a se los benefician refugiados los pueden meter. 180 veces más que los muertos Es de que Israel. Gaza no tendría que ser una zona pobre, Gaza tendría que ser una zona igual que Dubái, por el dinero que llevarse reciben. a los dueños. Imagínense si viniera Brasil, invade otra vez Paraguay, extermina a los paraguayos, obliga a los que quedan a mudarse a Costa Rica. Porque en Paraguay viven paraguayos, país. ese es el problema. En Paraguay vive Gaza es una zona donde siempre, ¿por qué no fue ya recogida por Egipto? Nadie se quiere hacer cargo de esa zona. Por Israel invadió Siria, los Altos del Golán, invadió más del doble del territorio que la ONU le reconoció. Sobre Palestina, invadió el Sinaí en Egipto, invadió a todos los vecinos. Es una potencia imperialista. Y Trump subió un video vergonzoso en su cuenta de Truth Social mostrando cómo va a ser Gaza cuando echen a los palestinos de Gaza, que un hotel 5 estrellas, una estatua de oro de Trump, tomando un negocio en la playa. Inmobiliario en Gaza, realmente no creo que pueda llegar a eso. No le queda el tiempo para hacer eso, no lo va a hacer, los recursos tampoco, pero lo que yo siempre me pregunto, todos esos conflictos tan horribles, ¿quién decide eso? O sea, yo me imagino, y es siempre mi teoría, si tomas 100 rusos, 100 ucranianos, 100 árabes, 100 judíos, entre sí no se van a hacer absolutamente nada. Y hay una cabeza que ordena y de repente se odian y se matan entre sí. O sea, no sé, yo soy muy ingenuo de repente, pero hablando con la gente y pero no se odian entre sí. Lo que él comentó, Estados Unidos directamente. Claro, el análisis que hizo por cómo Estados Unidos influyó en esta situación en Ucrania, yo creo que también va por ahí. Pero impresionante, ¿no? Y la historia así. Que nos maneja así es de Estados Unidos a nivel mundial. Pregunto, o sea, yo no sé, obviamente yo estoy... El sionismo maneja a Estados Unidos. Por eso Netanyahu hizo lo que quiso con Biden. Biden le dio todas las armas que pidió. Biden dijo, no te voy a dar más armas, le siguió dando armas. Y ayudó a Netanyahu abiertamente a que Trump llegue al poder.
cuando le rogó, le suplicó de rodillas Biden, no bombardees más, siguió bombardeando, siguió matando civiles inermes, fundamentalmente niños y mujeres, lo cual generó escándalo entre los votantes demócratas, restó la participación en las votaciones y ayudó a que gane Trump. Y ahora Trump promete barrer eso y hacer un nuevo Mónaco sobre la tumba de 2 millones de personas. Yo no estoy de acuerdo, definitivamente yo no estoy de acuerdo con que Trump sea pacifista, lo digo desde el respeto y muy agradecido. Pero escúchame, ¿cuál sería cuál sería otra estrategia? La solución de 2 estados, por ejemplo. Israel la impugnó y mataron al primer ministro israelí que quiso ir a la paz. Lo mataron los sionistas. Bueno, yo me refiero específicamente a... 6 veces ya fue ofrecida la solución de esos 2 estados y los palestinos no quieren esa solución, ellos quieren todo. Lo que vos siempre escuchaste también, del río al mar, es una especie de genocidio también a los judíos. Lastimosamente, ese país llegó allí y se va a quedar allí. 186.000 palestinos murieron en genocidios a los judíos, me parece una narrativa engañosa. No, porque lo que pregonan es, desde el río al mar, es vaciar Israel y convertirlo en un estado Ellos están islámico. vaciando Palestina, ellos invadieron el territorio palestino, ese país era Palestina y convivieron armónicamente árabes y judíos misraíes, es decir, palestinos judíos, durante siglos. Aprovechemos la oportunidad para compartir esta reseña que ha realizado la periodista israelí Noam Rotem del libro del académico politólogo israelí Menachem Klein. Antes de la llegada del sionismo y el nacionalismo árabe, los judíos y los palestinos vivían en paz en la Tierra Santa, que por las dudas aclaremos, Palestina. El nuevo libro de Menachem Klein traza una historia a menudo olvidada de Israel y Palestina y ofrece algunas pautas sobre cómo podemos volver a esa época. Nótese en la foto, ahí, a esta persona judía ortodoxa con atuendo tradicional caminando lo más contenta por estas calles. Ahí ven palestinos laicos, caballeros, bien educados en esta tierra históricamente mercantil y tolerante del Mediterráneo, del levante mediterráneo. El libro de Menachem Klein, Lives in Common, Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron, Vidas en Común, Árabes y Judíos en Jerusalén, Jaffa y Hebrón, es deprimente. Publicado originalmente en inglés, el libro, que ahora también se publica en hebreo, pinta un retrato de la vida compartida entre palestinos y judíos a finales del siglo XIX y principios del XX, enfrentándonos a la vida cotidiana, el comercio, la educación, las celebraciones y la tristeza. Nos muestra que esta clase de existencia, a pesar de todo lo que nos enseñó el sistema educativo israelí, sí es posible. Y luego Klein continúa y destruye este delicado equilibrio, quemando todo lo que queda de él hoy, contando básicamente cómo lo destruyeron. Finales del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano que gobernaba Palestina en aquel momento comenzó a perder su poder, comenzó a desarrollarse una nueva identidad local a partir de las experiencias vividas por judíos y árabes. Esa identidad que prevalecía sobre la religión era compartida por palestinos musulmanes, palestinos judíos y palestinos cristianos. Tras el colapso de los turcos durante la Primera Guerra Mundial, tanto el movimiento sionista como el movimiento nacional palestino comenzaron a intentar tomar el control de esa identidad y definir a la gente del país como judíos sionistas o árabes palestinos. Hubo quienes llamaron a la unidad, como el alcalde de Jerusalén, Raghib al-Nashashibi, que no quería hablar de árabes y judíos, sino de palestinos, porque ese país era Palestina, es Palestina. Klein desmiente el mito según el cual los residentes de la nación, antes de la llegada del sionismo, carecían de toda identidad. En cambio, describe una comunidad vivaz, con sus propias tradiciones y costumbres, aportando testimonios de judíos, musulmanes y extranjeros como prueba. Cuenta incluso cómo las mujeres musulmanas eran muy respetuosas, cooperaban respetuosamente con las costumbres de la religión judía. Los vecinos musulmanes permitían a las mujeres judías bombear el agua necesaria antes del Shabbat y bueno, de todo, ¿no? Incluso cómo los musulmanes se unían a sus vecinos judíos para recitar oraciones en común. Al fin y al cabo, el Islam contempla el judaísmo y el cristianismo como religiones hermanas, gente del libro. Todo esto, periodista judía, israelí, politólogo judío israelí, ¿ok? Como Shlomo Sand, de quien hablaré pronto, historiador israelí, que reconocen la realidad. Mientras en Europa los perseguían, te voy a hacer una en guetos corrección y campos de concentración, en los países árabes tenían total libertad religiosa hasta que nació Israel. No existió nunca un país llamado Palestina, es una zona geográfica. De hecho, es el nombre del Imperio Romano que data antes de los registros bíblicos que hablan del pueblo de Israel. Es el nombre que le dieron cuando expulsaron a los judíos en el año 80 después de Cristo, es el nombre que le dieron a Palestina. Una zona geográfica, no un país.
¿Dónde hay una historia palestina? No hay una moneda palestina, no hay un rey palestino, no existe eso. De hecho, lo que no existe es Israel. Shlomo Sand, historiador israelí de prestigio de la Universidad de Tel Aviv, escribió El mito del Estado de Israel e incluso escribió un libro todavía más polémico, pero duramente basado, que se llama La invención del pueblo judío, referido al nacionalismo sionista. Ahí siempre vivieron en paz los palestinos, cristianos, los ateos, árabes, y los árabes, judíos. los árabes. No, y los judíos. Palestinos eran y todos. judíos, mientras los judíos eran perseguidos en Europa. Ese espíritu fascista que persiguió cruelmente, injustificablemente a los judíos de Europa, es el que hoy un grupo de descendientes de europeos como Benjamín Netanyahu está aplicando contra los dueños de esa tierra. Está bueno poder disentir, me parece. Sí, está buenísimo esto, sí, se aprende un montón. Los términos que utilizás nomás son, para mí son inequívocos. Los términos que utilizás nomás son, para mí son inequívocos, porque eran árabes. De hecho, nunca se iba a crear un Estado palestino, era un Estado árabe y un Estado judío. Le pusieron Israel o le iban a llamar no sé cómo al Estado, pero era un Estado árabe. Palestinos eran todos los que vivían allí. Como era una zona geográfica, pero bueno, eso es salir un poco del tema. Un poquito, la apasiona también. Había algo llamado la Oficina de Colonización Sionista que creó el Imperio Británico cuando invadió Palestina. Y esa oficina, ¿sabes quién la dirigía, estimado colega? La dirigía Arthur Ruppin, que era un señor judío ashkenazí, alemán, genetista, que dijo, nosotros vamos a desplazar a los judíos árabes, que eran los que vivieron ahí, los judíos árabes, porque hebreo etimológicamente significa árabe, los judíos también son un pueblo árabe. Bueno, vamos a desplazar a los judíos árabes, los misraíes, y vamos a reemplazarlos por judíos ashkenazis con sangre europea, porque al tener sangre europea son superiores. ¿Por qué decía esto Arthur Ruppin, director de la Oficina de Colonización Sionista de Palestina? Pues Palestina era un país que hubo que invadir para crear otro llamado Israel, porque era discípulo del principal genetista que trabajaba para Adolf Hitler, llamado Hans Friedrich Karl Gunther. ¿En qué año? El Estado de 1933. Un poco después, cuando era mandato británico. Cuando era mandato británico, que allí construyeron el Estado de Israel a través, por ejemplo, de matanzas que hacían los grupos paramilitares sionistas como Irgun y Haganá, donde aniquilaron a los recién nacidos de aldeas. Todo esto lo pueden buscar, crímenes de guerra del Estado de Israel. A estas alturas, hasta la Wikipedia tiene información de esto, pero New York Times, la BBC, que es literalmente es la compañía de medios del Imperio Británico, que son los creadores de Israel, ellos mismos publicaron cómo había respeto a la diversidad religiosa e incluso a la diversidad sexual antes de que se instaure el Estado de Israel en ese territorio que era próspero, comercial, abierto, como lo era Siria, como lo era Líbano, como eran todos los países aniquilados desde que Occidente decidió meterse ahí para impedir que los árabes se unan y hagan fuerza común contra su colonialismo. Es simpático, pero si no hubiese ocurrido el ataque, la masacre del 7 de octubre, no hubiésemos hablando de esto. La permitió Israel. No íbamos a hablar de esto. 8 horas tardaron en llegar al sitio de la masacre. 8 horas. Bueno, simplemente era como una postilla de mi parte para complementar que no creo que Trump esté llevando una política pacifista con este trato a Gaza. Le pega. Era el Trump que empezamos hablando. No, claro, por el plan que tiene para Gaza. Sí. A ver. Por el plan que tiene para Gaza. Sí. A ver. Y no en vano, un fervoroso nazi, Arthur Ruppin, discípulo del genetista número 1 de Hitler, Hans Friedrich Karl Gunther, se convirtió en director de la Oficina de Colonización Sionista por aquellos años. De acuerdo a su desquiciada teoría del supremacismo racial, Ruppin priorizaba la inmigración de colonos judíos ashkenazis en Palestina y discriminaba a los sefarditas porque no tenían sangre aria, básicamente porque eran semitas de verdad. También sostuvo que debían expulsar a los misraíes, es decir, a los palestinos judíos que vivieron allí durante generaciones y generaciones y que eran realmente dueños de esa tierra, no como los inmigrantes europeos que llegaron a punta de fusil. Bueno, aquí llegamos finalmente a algo que omite la propaganda sionista y pro-israelí, la tergiversación de la historia, que es el Acuerdo de Havara, un pacto firmado el 25 de agosto de 1933 entre el gobierno nazi y los delegados sionistas del proyecto de Israel en Alemania, así como lo oyen, así como lo ven. El Havara, transferencia en hebreo, fue establecido luego de 3 meses de conversaciones entre el Ministerio de Economía del Reich, la Federación Sionista de Alemania y el Banco Anglo-Palestino, que estaba bajo la directiva de la famosa Agencia Judía, la ONG sionista más grande del mundo que hacía operaciones en la Organización Sionista Mundial y que tenía como presidente ¿a quién? Al nazi Arthur Ruppin.
Rupin sería considerado el padre de la sociología israelí gracias a su teoría racial, que inspirada en el darwinismo social y en la obra del genetista nazi Gunther, sostenía que la realización del proyecto israelí requería la pureza racial europea de los judíos. En base a mediciones de cráneos, sostenía que la diáspora ashkenazi era superior a la semítica y a la yemení. Obviamente desde este canal nos oponemos de forma taxativa a cualquier forma de racismo, discriminación y pseudociencia desmentida sobradamente por todo tipo de autores. Lo cierto es que el acuerdo que negoció el nazi Rupin junto a sus colegas de Sion permitía que los judíos alemanes que emigraban pudieran salvar sus activos para comprar bienes fabricados en la Alemania nazi con trabajo esclavo de los judíos que ya estaban encerrando en campos de concentración. Entre 1933 y 1937 se exportaron 35 millones de dólares de la época de bienes de la Alemania nazi a la Palestina ocupada por los sionistas europeos. Y bajo este programa migraron más de 60.000 personas. De modo que los nazis fueron cómplices directos en la creación del Estado de Israel, que era un sueño de Hitler, ya lo dice en su libro Raza y Destino. Él quería que los judíos formen su propio país y proponía para ello la isla de Madagascar. Pero observando los progresos del proyecto de la patria judía en la Palestina invadida, sintió una gran simpatía por la idea y nunca lo ocultó. Benzion Mileikowski Netanyahu, de 19 años, que decidió sumarse a las facciones sionistas más radicalizadas. Por un lado estaba la Haganá, un club paramilitar creado en 1920, cuyos miembros provenían de las comunidades socialistas kibbutzim y se abastecían comprando armas y municiones extranjeras y montando talleres de granadas. Granadas que luego, por ejemplo, a una guardería cristiana, acabando con la vida de 26 infantes. Su líder era David Ben Gurión, un polaco del Imperio Ruso que había sido arrestado 2 veces en la Revolución Bolchevique de 1905, la primera revolución comunista fallida que lideraron León Trotsky y Israel Gelfand, alias Alexander Parvus, que fueron los 2 fundamentales realizadores de la segunda, de la revolución exitosa de 1917, donde Lenin puso la cara, pero Trotsky puso el cuerpo y el cerebro y Gelfand el dinero. Por eso Benzion Mileikowski, mucho más radicalizado y exaltado, no quedó convencido de ello. El padre de Benjamín Netanyahu optó por otra Haganá, una mucho más vehemente. Se unió a aquellos combatientes furibundos que terminaron creando el Irgun, un movimiento paramilitar terrorista liderado por el propio Vladimir Jabotinsky. Benzion, el padre de Netanyahu, encontró en Jabotinsky un nuevo ídolo. Al igual que Natan, el abuelo de Netanyahu, el padre de Benzion, Jabotinsky era un ruso izquierdista de la misma generación. Pero mientras Natan, por ser rabino, basaba su ideología en antiguos textos y leyendas talmúdicas, el primero era secular. Era un trotskista en toda regla que se inspiró luego en el nacionalismo europeo supremacista racial. Jabotinsky era un militar y al mismo tiempo un novelista romántico. Y mientras cofundaba la Legión Judía, se sintió atraído por las ideas del fascismo italiano, que empezaba a ser liderado por Benito Mussolini, un director de periódicos del Partido Socialista y, por cierto, agente inglés, revelación reciente que levanta incluso la BBC. Tenía una perspectiva jovesiana Jabotinsky respecto a la sociedad y al ser humano. Escribió que la humanidad era una lucha constante de todos contra todos, que el hombre era el lobo del hombre y que una nación solo podría sobrevivir si se mantenía, y esto es una cita literal, desconfiada, perpetuamente en guardia, con un garrote en todo momento dispuesto a aplastar a cualquiera que interfiera con sus planes colectivos de vida. Literalmente es el mismo pensamiento de Raza y Destino y las repudiables y monstruosas obras de Adolf Hitler. Por eso Benzion soñaba abiertamente con una Palestina protegida por, cito, un muro de hierro de bayonetas judías que se inserten sobre la de cualquiera que ose discutir los dogmas de nuestro pueblo. Era tan radical que hasta los propios británicos lo vieron como un agitador, luego de que brinde un discurso feroz donde acusó al imperio inglés de ser antisemita, el imperio que estaba robando Palestina y entregándoselas en cuotas a los sionistas. Bueno, para él, los políticos de Londres eran demasiado moderados y servían a los intereses árabes, cuando irónicamente su pequeña milicia dependía de la protección inglesa. Para septiembre, el gabinete británico se cansó de esas tierras hostiles y decidió deshacer el mandato. Los combatientes de Sion ya eran una potencia militar regional. La Haganá formó la unidad elite Palmaj y la fuerza terrestre del Hish.
conformando 35.000 soldados con 10.000 fusiles y cientos de ametralladoras y morteros que no tardarían en usarse. El 1 de enero de 1948 pasó a la ofensiva atacando la aldea cercana de Balad al-Jaih y matando a docenas de hombres, mujeres y niños árabes, incluyendo bebés. Entraron casa por casa de los recién nacidos para terminar con ellos, cual Herodes. 4 días después colocaron una bomba en el hotel Semiramis que acabó con la vida de 26 empresarios palestinos. La mayoría cristianos, por cierto. Entre sus impiadosas aberraciones, una de las peores ocurrió el 9 de abril, cuando llegaron a media mañana al poblado palestino de Ir Yassin, lanzando explosivos sobre los puestos de control, disparando a cada civil que pasaba, metiéndose en las escuelas donde se aprovecharon carnalmente de las alumnas e invadiendo las casas de los nativos para convertir en desgracia a los recién nacidos con cuchillos. 107 aldeanos inocentes fueron víctimas de aquella atrocidad aberrante, cometida en nombre de un arrasador nacionalismo religioso. Es la diferencia de la invasión de Rusia a Ucrania y la invasión de Estados Unidos a Irak, Sí. por ejemplo. Qué buena pregunta. Moralmente hablando. Pregunto, porque en todos los medios de Alemania, por ejemplo, no, la guerra de Putin y todo Sí. eso, pero nunca se habló mal de Estados objetivo, Unidos. en todo caso, el objetivo que conoce todo el mundo, ¿verdad? La supuesta búsqueda de armas de destrucción masiva que no existieron. Pero yo creo que Entonces, hoy podemos, Rusia no estaba detrás de hoy eso. podemos suponer que se sabía Claro. que no existía. Porque, Sí, no, tenía y otra ¿sabe por qué intención, yo siempre dije lo de las armas de destrucción masiva? Es medio dudoso porque ¿quién les vende? Hay 5 o 6 países nomás que podrían haber vendido las armas de destrucción masiva a Irak en su momento y solo tienen que verificar sus libros. Ahí vendimos o no. Y nos mostraron unos caños y dijeron, no, ahora hay que invadir. Ese creo que es que hoy se dice, ¿no? O sea, para mí es triste. No sé cómo ven a ustedes, No, pero por mucha gente... supuesto. Cuando hablamos de guerra, como decía hace rato, es sumamente triste por todo lo que uno ve a través de las noticias y demás. Pero yo también soy mucho de saber qué leer, ¿verdad? Porque hay veces y hay medios que tienen ya una posición asumida y no te cuentan toda la historia. Por eso es bueno leer todas y leer. cada quien Hay que después escuchar a todos. saque y hay que escuchar a todos y luego uno saca sus propias conclusiones, ¿verdad? O sea, hay veces que vos lees un medio y es muy pro Palestina y hay otro medio que es muy pro Israel. Entonces como que uno lee ambos y saca su propia conclusión, ¿no? Debería ser así, el mundo debería actuar de esa Yo manera. creo que también hay que estar en el lugar para entender más, porque si no nos comemos todos los cuentos que circulan por allí, Sí, cierto. para un lado, para otro. Y bueno, yo creo que esa es una de las cosas que uno debe valorar más, estar en ese lugar. Me hubiese gustado estar en Ucrania y sentir esa situación, ver si realmente es tanto así como están hablando. Del salvajismo ruso, de la valentía ucraniana, todo ese Yo tipo vi de un cosas. documental de un periodista famoso que se fue y es muy difícil ese, ¿no? O sea, no puedes ir nomás, yo quiero tomar fotos acá, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, creo que hay una pausa prevista. Hay una pausa pendiente. Sí, tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con mucho más. ¿Cómo va a continuar el tema de Rusia? ¿Cuál es el siguiente paso, supuesto paso que se espera? Carsten, yo lo que quería preguntarle, la verdad que nos desviamos un poquito hacia otra situación, pero me pareció muy Es que el interesante mundo el es muy debate grande. entre ustedes El mundo es acá, grande. que saben tanto. Pero si Estados Unidos está diciendo, bueno, a través de Trump, yo les propongo la paz y conmigo van a obtener la paz. Si no es Estados Unidos, ¿de qué otra manera se puede llegar a la paz entre Ucrania y Rusia? Porque esto ya no da más. ¿Cuál sería otra opción? Si Estados Unidos le suelta la mano y Rusia lo absorbe, ahí habría paz, ¿verdad? Esa es un final. Y esa es la es un amenaza final, que claro, hizo, y es es una un amenaza final que de hizo una Trump. guerra. Te Es un suelto y... Vete vos solo, le dijo. Claro. ¿Cómo va a hacer él para enfrentarse a Rusia? Porque él estuvo, Zelensky, Ucrania estuvo aguantando con la ayuda europea, americana también, de la Sí. OTAN, disfrazada para evitar ser tan formalistas. Y le suelta la mano y se acaba. Demasiadas armas no le querían dar tampoco. Yo sé de Alemania que ciertos tanques no le querían dar porque dice esa tecnología no queremos porque mañana quizás nos atacan a nosotros. O sea, le dieron a Ucrania tanque Leopard 1
que creo que 20 años está en algún estacionamiento, no sé si arrancaban todavía. Ni arrancaban y con eso, eso ¿verdad? puedes enfrentar a los 14.000 tanques rusos que vienen hacia vos. Hasta una Difícil. ofensa sería. Pero la nueva generación del tanque Leopard no le quieren dar. Y mismo Estados Unidos, yo creo que sus aviones más nuevos no le van a dar. Y creo que ni es posible porque según veo de los militares se necesita 2 años de entrenamiento para manejar esos nuevos aviones de combate. O sea, solo lo puedes mandar con pilotos americanos. Ahora si mandas pilotos americanos son de hecho mercenarios. Sí. Es lo que dice él, Estados Unidos no está interesado en que Ucrania gane esa guerra. Ahora, ¿cuál sería otra salida? Ya no hay más salidas. Realmente, como indicado, el hecho de que Estados Unidos no le dé más combustible financiero o armamentístico a Ucrania es suficiente para determinar el fin. ¿Pero Me vos parece ves un bloque europeo que podría tomar ese papel o es medio... Es que lo trataron de decir, no, a mí yo escuché Los a europeos están decía, para apoyar en redes sociales. Sí, Eso yo es. también. Todo o para apoyo, sacarse fotos todos todo juntos. el apoyo posible en Twitter Son recibió. más diplomáticos ellos, no, Excelente. no los veo de esa manera. O sea, acá creo que Zelensky es el que tiene que parar la pelota y decir, bueno, voy a ceder esto, supongo yo, ¿verdad? Por todo lo que ya les escuché, por todo lo que ya leí, está en sus manos. Terminar con esto. Se hizo un ¿no? estudio interesante, tipo encuesta, se preguntaba en todos los países europeos quién está dispuesto de morir por la patria. Sí. Creo que Alemania tenía el porcentaje más bajo. Ya no quiero. O sea, nadie, No, básicamente nadie. nadie. Más alto en Ucrania, que tenía cierta lógica, ¿no? Ni siquiera Rusia. Entonces, pensando que Alemania, Francia, Inglaterra, que ahora que no quieren ni morir por su propio país, no sé si van a querer morir por otro país, no veo. Y Estados Unidos, excepto vamos a decir, sus 50.000 que son fanáticos, el resto yo no veo al americano común, vamos a decir, no el SEAL, no el Marine, pero que el americano va, yo quiero morir por Ucrania, yo quiero mi hamburguesa, mi milkshake y mi Netflix. Básicamente es yo no veo que enfrentarse a los rusos o ucranianos o los chinos, es un mundo medio, no es como antes. Yo creo que estos países que Europa, Estados Unidos, Canadá, yo creo que ellos ya no, el ciudadano, ¿no? El común, no va a la guerra con Cuba. Yo creo que Yo los no veo eso. norcoreanos que estuvieron tampoco, es que si les daban opción no hubiesen ido. Ni los rusos. Pero ahora, como digo, Estados Unidos, quitarle los 50.000 que son élite, soldados élite, ¿qué queda? El mismo Pentágono dice, nosotros no podríamos ganar una guerra contra Rusia. Ahora, Estados Unidos haciendo esto también da una señal al mundo de su poderío, incluso ante Europa, de que son poderosos. Somos muy poderosos. Es real. O sea, eso. es como que... O sea, el poder de Estados Unidos, ¿qué tan real es? Bastante, ¿Qué tan- me parece que armaron una guerra. No, pero perdieron ojalá. una persona. Espera, ese es inteligencia. Estratégico, sí. Ganaron Ese dinero. es poner uno contra otro. Sí, Pero ¿qué tanto podrían pelear ellos una guerra? ahí está. Es otra cosa. Poner uno contra otro es maquiavélico, es medio... Yo Sí. a ese le digo que ese le odia y se Para pega. sacar en algún él. rédito Es de como el todo avión eso. ucraniano que, o sea, el avión que hicieron creer que era ruso, ¿verdad? Para que Pero justamente pensando entrara que a Polonia. en San Francisco, en New York, en Boston cae un misil. Sí. Ni siquiera nuclear, un misil Ah, común. sí. ¿Vos crees que ellos dicen, Sí. ahora fue? Yo creo que no están para eso, hoy día. No, estoy de acuerdo, pero por otra parte lo que decía hábilmente el colega respecto a China, o sea, quiere romper la sociedad de Rusia y China, tiene una razón militar de peso. Estados Unidos no puede ganar contra Rusia menos todavía puede ganar contra Estados Unidos, pero hay destrucción mutua asegurada por la cantidad de ojivas nucleares que tienen. Los rusos tienen 5.500, muchas de ellas están obsoletas, pero algunas de las que tienen son las mejores del mundo. O sea, tienen misiles hipersónicos que están por encima de la tecnología Lo armamentística que americana. veo nomás la diferencia es que hay ciertos países, ciertos pueblos que más aguantan el sufrimiento y el sacrificio y Los otros, los rusos, los ucranianos, o sea, en países asiáticos. Yo no veo a Alemania exponerse voluntariamente a un sufrimiento. Y los No- chinos no son veo pacientes. Francia haciendo eso, no veo... Sí, esperan como el Estados momento, ¿verdad? Como Los para chinos están meterse. mirando desde el balcón esto que está pasando. Y están Eso es cierto. aumentando la inversión resistencia. nuclear. Exacto. Porque ven lo que viene. Están Es- muy lejos los chinos, creo que 900 ojivas es la última vez que Claro. lo vi. Pero si los chinos tienen las ojivas rusas, el músculo económico industrial chino y el músculo nuclear ruso es Van a demasiado para oponerse. Entonces Trump dice, bueno, yo me quedo con Rusia, alejo estas armas nucleares de Claro. los chinos al menos por un tiempo
Y también hay algo de ruido, y esto es una única nota para añadir, que es ¿qué quiere hacer Trump con Groenlandia? Porque él dice, yo quiero comprar Groenlandia por tierras raras. Sin embargo, un analista político llamado Enrique Romero me señaló algo muy interesante. Groenlandia es el mejor sitio estratégico del mundo para bombardear Moscú. O sea, si Estados Unidos estuviera detrás de eso, sigue existiendo ahí un plan B de si las cosas se pudren con Rusia, a mí me conviene esta posición. Wow. Y Groenlandia es de Dinamarca, no es exactamente una nación se enfrenta. Y bueno, todos estamos a favor de la paz. Claro. Ahora, las condiciones de la paz siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Y siempre hay alguien que se aprovecha también, que es lo que, yo ¿verdad? quiero Lo que estamos viendo acá, ya que estás hablando de la paz, bastante. ya que estás hablando de la paz, ¿los métodos para alcanzar la paz son importantes o no? ¿A qué te referís con los métodos? No, digo, por la posición que está hoy tomando Estados Unidos de embretarle, digamos, a Ucrania con todo esto, ¿es, digamos, importante el método que está utilizando Estados Unidos o no para alcanzar la paz? Yo creo que es un poco extorsivo, pero es el estilo de negociación de Trump, básicamente. O sea, pero bueno, como ya dijimos y hemos redundado una y otra vez, ¿qué otra opción tiene Zelensky? Ninguna, lamentablemente ninguna. Y al final él, yo creo que además se va a cobrar una comisión, porque tiene todo el perfil para hacerlo, con las propiedades en el exterior, las cuentas bancarias que le fueron surgiendo, y obviamente la prensa occidental, que recién a partir de 2014 descubrió que Putin era un autócrata siniestro, porque antes, cuando era amigo de Estados Unidos, Putin era un tipo fenomenal, y algún día quizás descubran que Zelensky también lo es, porque no han dicho nada de que suspendan las elecciones, que se quede sin validación democrática de la gente, no han dicho nada, ni de las cuentas que no cierran, nada de nada. Veremos qué será el futuro de Zelensky. Creo que lamentablemente va a ser mejor el futuro personal y patrimonial de Zelensky que el de la inmensa mayoría. ¿Pero se quedaría en Ucrania o se iría de Ucrania? Yo estoy casi seguro que se va. Se va de Ucrania, no queda otra. Yo si soy él no me quedo, no puedo. Me dicen que compró una mansión en Florida también por tomar un poco de sol después. Con Trump. Vamos a jugar golf un rato así, se te pasa un poquito. Tanta, o sea, plata no le falta. Zelensky cree que ahora es billonario con toda la plata que pasó por su mano. Y creo que se encontró $400 millones en su cuenta y tuvo que devolver y me equivoqué. Es sin querer, fue una donación. Pero, o sea, no, por eso dije antes, en esa película no hay buenos, todos son malos. De una u otra forma todos son malos, uno peor que el otro, pero no hay el santo Zelensky, no hay el santo Trump tampoco, o sea, ninguno es que podrías decir... Ese es ¿viste la típica película de Hollywood donde decís, ese es el bueno, ese que va a hacer la cosa correcta? Ahora, en ese no hay ninguno que puedes decir, ese hizo las cosas correctas. Con toda esta polémica y todo esto que hemos vivido en estos días, que como pasa la historia, ¿verdad? Del periodismo, porque nunca vimos una conferencia de prensa así, un evento así. Putin, cero, ¿eh? No habló en ningún lado, no dijo nada, se mandó al silencio. Fue el ganador de todo esto. Fue el que mejor salió parado. ¿Puedes decir que habrá estado mirando eso de la tele y matándose de risa o aplaudiendo ese show? Yo creo que, no sé si Putin tiene emociones de verdad, porque yo creo que es bastante calculado. Es muy calculado. Yo vi, no sé si ustedes vieron la entrevista que hizo con Tucker Carlson, ¿no? Habrás visto la entrevista, como él califica el conflicto como guerra civil, ¿no? Que es totalmente otro ángulo, ¿no? Y recita toda la historia, cómo se hizo Ucrania, de dónde vino. Kiev era el origen del imperio ruso, ¿no? O sea, los rusos vikingos que entraron en Kiev, antes era Rusia. Justifica todo, que él era prácticamente dueño de todo. Es muy, para nosotros, o sea, nosotros en Europa es un tema tan cerca a una guerra nuclear, ¿no? Quizá no es real, quizá nos imaginamos y en realidad nunca nadie va a ser, pero nunca tenés la garantía que no va a pasar y estamos demasiado cerca. O sea, como digo, nosotros en la Champions League jugamos contra Ucrania, contra equipos rusos, tan cerca estamos, ¿no? O sea, no es un conflicto en algún país lejano, no, está en la frontera, o sea, para nosotros, ¿no? Claro. Yo quiero decir, por ejemplo, que una cosa es analizar como lo estamos haciendo acá y otra cosa es lo que ve la opinión pública en general en el mundo. Y la opinión pública lo ve ahora mismo a Donald Trump como la persona que está activando un posible acuerdo de paz. Pacifistas. Son pacifistas. La guerra se va a terminar. Ahora, él dijo que iba a terminar la guerra y se va a terminar. Está detrás de eso. Obviamente la guerra va a terminar porque ya no tiene opción
este señor ucraniano. Entonces la opinión pública mundial lo ve de esa manera y ve a Zelensky como alguien que quiere continuar la guerra. Y ve a los europeos que quieren apoyarle a que continúe la guerra, pero no van a pelear esa guerra. Esa es la manera simplista de que se analiza, la opinión pública ve eso por las noticias que van surgiendo. Claro. Pero nosotros analizando, como lo dijiste bien ahí, que Estados Unidos tiene una cierta influencia, una gran influencia y generó esta guerra para obtener beneficios, bueno, ahí pasa a otro nivel del análisis. Pero la opinión pública lo ve de esa manera. Hablando de la opinión pública, viste que muchos actores famosos se fueron a Ucrania y se tomaron foto con Zelensky. Y ahora salió cuando les pagaban para hacer. DiCaprio. ¿En serio? DiCaprio le donó plata para armas. 10 En vez millones. de comida para los chicos, medicamentos, armas. Le donó armas. Se jacta de ser ecologista. No, es que él está No, pero, por totalmente, ejemplo, dice una cosa y hace siempre otra. Angelina Jolie cobró $5 millones para hacer eso. Ben Stiller cobró $5 millones. Sean Penn cobró $2,5 millones porque ya es viejo. Pero no es que se fueran porque, Ucrania, al final le pagaron. Era un negocio. O sea, tiene otra óptica de repente. horrible. ¿No? Si vos te vas por tu convicción y todo, una cosa, y puedes debatir si es la correcta o no. Claro. Pero al final era un deal, o sea, un show. Un show armado con un honorario. Y ellos facturaron actuación 3 horas en Ucrania, $5 millones. O sea, para mí es otra óptica. Sí, terrible. No sé El si otro como negocio de la ustedes guerra, ven, eso. Pero es otra óptica, ¿no? O sea, pierden un poco ese... La guerra hizo un negocio por todos lados. Es hasta que en eso. hacen negocio con la guerra. Bien, bueno, tema apasionante, aprendimos muchísimo hoy y bueno, todos a favor de la paz. Lastimosamente va a haber una parte que va a tener que decir y quedar como perdedor, ¿verdad? Lastimosamente digo, porque acá la idea era que nadie pierda, pero queda así. Quiero agradecer rapidísimo a las marcas que me ponen linda, como en el caso de Scala, que me viste tan elegantemente para ustedes, D'Angelo, que me peinan, me maquillan también, muchísimas gracias, compañeros, invitados, fue un lujo, un placer compartir con ustedes, la verdad que, estuvo increíble el programa. Compañeros, audiencia, hasta la próxima, buenas noches. Realmente aprendimos muchísimo acerca de todo lo que está sucediendo en Ucrania, con Rusia y por supuesto cómo entra a jugar aquí Estados Unidos como un árbitro, ¿no? En toda esta disputa, buscando de alguna manera esa paz que creo que todo el mundo está queriendo. Pero sé que es corto el tiempo, yo tengo que agradecer a Complot por vestirme hoy y a la tía Kika por el make-up. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y lo único que quiero decir es que en una guerra los contendientes no ganan, siempre hay alguien que está afuera que es el que gana. Yo quiero agradecer porque existe un espacio de debate en este programa como no he visto en ninguna otra televisión del mundo directamente para hablar en profundidad de estos temas. Ha sido un placer, Juan Carlos, coincidir contigo. Laura, a todos aquí los compañeros, muchísimas gracias. Yo agradezco, aprendí mucho también y yo siempre pienso que no existe una guerra justificada, esa es mi opinión personal. Yo creo que se puede siempre citar muchas razones y todo eso, pero al final del día la gente pierde y los que ordenen o manejan la guerra nunca están en la primera línea, nunca están en las trincheras, siempre pierden la gente de una u otra forma, no se puede ganar una guerra. Esa es mi conclusión. Vos dijiste, alguien tiene que perder. Para mí, en una guerra nadie puede ganar, porque sí o sí vas a tener tantas pérdidas que no es una ganancia, no es una victoria. Entonces espero que termine esa locura en este momento, sea cual sea la razón, sea por minerales, sea por petróleo, sea por plata, me da casi igual. La vida vale más. La vida vale más y la paz mental también. Claro. O sea, bueno, un tema serio, lastimosamente hay que hablar también los temas serios. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.